No sé si se podrán escuchar, está fallando esto. Quiero ver si se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? No, no se escucha. Sor, Ya se escucha, ya. Es que está lento el internet, qué bárbaro. Bueno, vamos a ver, alumnos. Hoy día nos toca la clase de circulación de animales invertebrados, biología. Circulación en los animales. El tema en animales vertebrados. A ver, alumnos. La circulación, ¿a qué se refiere la palabra circulación? Miren, la circulación se refiere a la sangre, a cómo va distribuido, va su recorrido de la sangre en el cuerpo de los animales vertebrados. Generalmente lo que nos indican en este aspecto es que, vamos a ver, ya, nos indican que hay diversas, no todos los animales vertebrados tienen la misma forma, por ejemplo, el mismo recorrido sanguíneo que nosotros presentamos. Nosotros también somos animales, pero nuestro recorrido es cerrada, es doble cerrada, ¿no es cierto? ¿Doble por qué? Porque da dos veces al corazón. Miren, primero la sangre parte del corazón, pero la sangre parte del corazón sin oxígeno. ¿Dónde tiene que oxigenarse? Tiene que ir a los pulmones. Va a los pulmones. Miren, parte del corazón llega a los pulmones. Los pulmones vienen a ser como si fuera un grifo, donde ahí se recargan de oxígeno. Una vez que están recargados de oxígeno, vuelven al corazón. ¿Se dan cuenta? Doble, dos veces. Una vez sale y otra vez entra. Doble el corazón. Y de ahí sale a todo el organismo. En su recorrido reparte oxígeno, reparte nutrientes, a todo. Y eso va todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese es el recorrido de la sangre. No es que una sola vez al día, una sola vez a la semana, no, todo el tiempo va eso. El corazón bombea. Y en ese bombeo la sangre tiene que hacer todo su recorrido. Se dan cuenta, durante todos los años de nuestra vida. Y ese corazoncito sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando y no se detiene. Si por alguna vez se detiene ese corazoncito, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde le da el ataque cardíaco a las personas. A veces le dicen, no, le dio un ataque múltiple. Múltiple significa que varios ataques ha recibido. O sea, no solamente una vez se para constantemente porque está atacado ese corazón. Y entonces, muchas veces, proveniente de un ataque cardíaco, es que las personas fallecen, ¿no es cierto? Que puede ser por muchos factores que realmente perjudican, ¿no? Perjudican. Uno de ellos puede ser el taponamiento de la grasa, demasiada grasa en las arterias, en las venas. Pero ese es el proceso. Hay personas que viven cuántos años, miren, 100 años, 105, 110, 115 años, ¿no es cierto? 120 años también han vivido. Es bastante tiempo, ¿no es cierto? Es igual que si nos dijéramos que nuestro perrito va a vivir unos 30 años y no viven así, generalmente viven 10, 12, 15, ¿no? 20, mucho 20. Dice que el más antiguo ha vivido hasta 25 años. En fin, así son nuestras mascotitas. Lindas, por cierto. A ver, entonces, ahora,
Al referirnos a animales vertebrados, nos estamos refiriendo a animales que tienen huesos, todos los que están formados por el sistema óseo. Y desde las palomas, los peces, ¿no? Los ratoncitos, también, ¿no? Nuestras mascotas también presentan huesos y por lo tanto, aunque tienen diferente tipo de recorrido de la sangre, o sea, tienen circulación sanguínea. Que ahora vamos a verlo individualmente, cómo es que se va a producir esto, ¿no? Este tipo de sangre. Vamos a ver. Acá vamos a enfocar, a ver. Acá tengo que ver, a ver. Vamos a ver, tercer año de secundaria. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero lo voy a compartir. ¿Quieren que les comparta o no los comparto? Sí, es que no se le corta el internet. Sí, profe. Sí, profe. Ya perdí mi cámara. A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Está bien o no? Miren, Sí, sí. esto es lo que les voy a dar a ustedes. Esto es lo que les voy a dar. Todo este temario. Ahora ustedes dirán, pero profesor, todo eso voy a escribir. Yo no estoy diciendo que lo escriban. Este temario, todo este temario, miren, es para que ustedes lo lean, lo lean, adicionalmente a lo que yo estoy explicando, ¿ya? Adicionalmente a lo que yo estoy explicando, lo lean, y ustedes me van a resolver, ya me van a resolver eso, me van a poder resolver hasta acá, correcto. Esto solamente es para marcar, y me van a, leyendo, acá está todo. Esto es lo que me importa más en ustedes. Que ustedes me resuelvan esto, todo esto. ¿Por qué? Porque en el examen lo que yo tomo son las preguntas de su cuestionario. Yo no tomo esto, yo tomo las preguntas de su cuestionario. Por eso lo que me importa a mí es que ustedes me lean bien eso para que me puedan responder perfectamente. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces vamos a pasar parte por parte. Muy bien, vamos a decir, circulación, ya les dije, ¿no? Les expliqué al comienzo. ¿Cuándo se dice que es circulación cerrada? Cuando la sangre permanece dentro de los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Ese es prácticamente como la pista de la sangre, ¿ya? Así como el tren tiene su propio recorrido, igualito, la sangre también. La sangre no es que está. Por ejemplo, yo me corto la piel y al toque me sale sangre. Me sale sangre, ¿por qué? Porque he cortado uno de los vasos
una de las arterias, una de las venas, por eso me sale sangre. Ahora, todo nuestro cuerpo está canalizado por intermedio de quiénes. Miren, todo nuestra piel, yo me puedo cortar un poquito me corto y me sale sangre. ¿Por qué? Porque todos los vasos están canalizados en nuestro cuerpo. A eso se llama vascularizado. Todo está vascularizado. Yo no puede haber ninguna parte de la piel que no me corte y no me salga sangre. Todo está vascularizado. Porque si no, imagínense, si no hubiera sangre, entonces ese tejido sería muerto. Ya no valdría ese tejido. Por ejemplo, pero no todos los tejidos, ¿no? Por ejemplo, me puedo cortar las uñas, no me sale sangre, ¿no? Porque solamente es un externo, es una capa queratinizada, nada más. Pues yo me hablo de pieles, un poquito me corto o sea, la piel de la cabeza, me va a salir sangre. Todo nuestro cuerpo está vascularizado, todo. Así que no digamos, oiga, ¿sabes? Yo me corto una parte y no me sale sangre. Eso es falso, todo. Entonces, me dice que la sangre permanece en la circulación cerrada, permanece dentro de los vasos sanguíneos, que es las arterias, venas y capilares. Los tipos de circulación cerrada, tenemos cerrada simple y cerrada doble. Hasta ahí vienen. Vamos a ir colocando eso. Lo principal nomás vamos a colocar, porque todo, imagínense, es mucho. Entonces, vamos a decir acá lo siguiente. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar acá. Ustedes dirán que está muy bien. Muy bien, pues. Vamos ahí. Vamos a hablar sobre la circulación cerrada. Circulación cerrada. Oiga, dentro de la circulación cerrada vamos a encontrar la simple, ¿no es cierto? Simple. En cada recorrido la sangre pasa una sola vez por el corazón. Dice acá. La sangre pasa una sola vez por el corazón. Eso es lo que me dice la simple. ¿Ya? Pero también voy a tener acá. Esta es la simple. Voy a tener el otro. El otro que me indica la cerrada doble, circulación cerrada doble. Esta es cerrada simple, la primera, ¿no? Hay que completarlo, porque si no, no vamos a confundir. Cerrada simple. Y esta de acá es la cerrada doble. En la cerrada doble, ¿qué es lo que me indica? Me está indicando, en cada recorrido la sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Se dan cuenta? Acá pasa 2 veces, dice. La sangre va a pasar 2 veces. La sangre pasa 2 veces por el corazón. Este es más o menos el tipo nuestro, ¿no? Pero vamos a ver, acá hay de 2 tipos. Acá hay de 2 tipos. ¿Ya? No es que sea uno solo.
Ya, ¿cuáles son esos dos tipos? La incompleta y la completa. Acá vamos a poner. La incompleta. Y acá vamos a tener la completa. La incompleta, ¿cuándo se da? Me dice acá, la sangre oxigenada arterial se mezcla con la sangre venosa. Ahí está. Acá me dice, sangre se mezcla. Arterial y venosa. Eso es lo que me dice. En cambio, en la completa, no se mezcla. Esta es la de nosotros. Por ejemplo, circulación cerrada, ¿ya? Cerrada doble, completa. Porque no se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. No se mezcla, ¿ya? Son puras. ¿Qué más me indica? Esta es nuestra circulación, miren. Este de acá es nuestra circulación. Ahí podemos encontrar que, por ejemplo, del corazón, ¿no? La aurícula derecha parte hacia los pulmones. Una vez que está en los pulmones, regresa a la aurícula izquierda. Miren, parte de la aurícula derecha va a los corazones, a los pulmones, se llena de oxígeno y llega a la aurícula izquierda. Después de ahí pasa a toda la sangre, a todo el cuerpo, ¿ya? Hacia todos los tejidos se va. Pero eso es lo primero que va a pasar. Muy bien, entonces, encontramos que el aparato circulatorio en vertebrados, el aparato circulatorio en vertebrados tiene como función distribuir la sangre hacia todas las zonas del cuerpo animal. 2 minutos que deje de llegar la sangre, sencillamente el tejido se mueve. Imaginémonos, miren, acá voy a colocar. Si la sangre se demorara dos minutos en irrigar un tejido, ¿no? Este tejido se moriría. En otras palabras, le da gangrena y tiene que ser amputado. ¿Ya? Solamente 2 minutos que no llegue la sangre a su recorrido normal, al tejido, moriría. ¿Esto cuándo se produce? ¿Cuándo se produce que la sangre no llegue a un tejido? Pues se produce cuando, por ejemplo, la persona tiene mucha grasa en las venas, producto tal vez de un colesterol, producto de los triglicéridos. ¿Qué hace el colesterol y los triglicéridos en la sangre? Oiga, en la sangre realmente no, pero en los conductos sí. Por ejemplo, tengo acá, ya sea arteria o venas, este es el conducto interno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la grasa va a ir colocándose dentro de las arterias o venas, de tal manera, la gente sigue comiendo grasa, sus hamburguesas, su pollito a la brasa, y solamente va dejando poquito camino para que la sangre pase. Llega un punto en que se cierra de grasa y la sangre no pasa. ¿Se dan cuenta? Lo peligroso que es tener triglicéridos o colesterol alto. La sangre no pasa y por tanto esa persona deja de tener
de irrigar la sangre, de dejar los nutrientes, de dejar el oxígeno a los tejidos correspondientes. Y eso es donde se produce, por ejemplo, la amputación de ciertos tejidos del cuerpo. Si esto pasara, por ejemplo, así, si esto pasara, por ejemplo, si sus venitas, que no lo pueden observar ustedes, dejan de irrigar por 2 minutos a su cerebro, oiga, sencillamente esa persona moriría. Moriría, ¿por qué? No moriría, le da deja de irrigar 2 minutos, sencillamente le da una ACV, que es un accidente cerebrovascular, o llamado también isquión, o comúnmente llamado derrame cerebral. ¿Por qué? Porque, miren, deja de irrigar estas venitas. ¿Y qué es lo que pasa? Deja de irrigar debido a un trombo. Oye, las arterias, los vasos que hay en el cerebro son del grosor del cabello. Si por decir se ha llenado de grasa ese interior de esos vasitos, oiga, la sangre va a estar viniendo así. Y de tal manera, ¿qué es lo que pasa? El mismo cuerpo, ¿qué le dice? Hay una hormona que le dice al cerebro, ¿sabes qué? No estoy recibiendo sangre. Así que bombea con más fuerza. Esa hormona, ¿qué es lo que hace? Entonces el corazón obedece y comienza a bombear con más fuerza. De tal manera que la sangre sigue llegando con fuerza, con fuerza, con fuerza, hasta que ese vasito, pues no va a pasar y ¡pum!, lo rompe, lo rompe. A eso llamamos la presión alta. Cuando la gente tiene presión alta, oiga, la sangre va con más fuerza, con más presión, y sencillamente rompe a ese vasito. La cantidad de rotura de ese vasito, que puede ser unos pocos centímetros, o puede ser bastante, o puede ser un poquito nomás. Sencillamente, ¿qué pasa con la sangre? La sangre entra al cerebro. Y ojo, el cerebro no puede tener sangre, solamente por sus vasitos, porque es una masa blanca que no puede tener sangre. Pero si por A o B entra la sangre, ahí es donde se produce el derrame cerebral, el ACV, el isquión, como ustedes pueden llamarlo, pero se produce el accidente vascular cerebral. Y vamos a ver, depende de qué, depende de la cantidad de rotura de ese vasito, ¿no? Y si es generalmente a la izquierda es mortal, ¿no es cierto? Si es a la derecha, no tanto, pero si es a la izquierda, sí es mortal. Entonces, ahí es donde se produce el derrame cerebral. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque generalmente los trombos van a originar que la sangre no pase a nutrir, a oxigenar a los tejidos. Y justamente trombos, esta enfermedad que nos está acogiendo actualmente como el COVID que ocasiona la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Miren, justamente lo que ocasiona es crear trombos en cualquier parte del cuerpo. Al originar trombos en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues la sangre ya no entra.
Y es ahí donde se va produciendo la muerte de los tejidos. Entonces se llena de trombos. O sea, ¿qué quiere decir un trombo? Un trombo es una coagulación de la sangre. La sangre, si bien es cierta, no es totalmente líquida, pero es viscosa. Pero de tal manera que la sangre pasa. Pero se vuelve trombos cuando, ¿qué? Cuando se vuelve como gelatina. Se endurece la sangre, producto de eso. Es por eso que los médicos generalmente recomiendan tomar la heparina. La heparina es una pastilla en la cual sencillamente a la sangre lo va a volver más líquida. Va a evitar los trombos y la sangre va a pasar. Es una de las situaciones que se creó en Italia, en Francia, en España, que la Organización Mundial de la Salud que decía, oiga, ¿sabe qué? El que muere de COVID ni lo toque, lo pone en plástico y lo coloca ahí para evitar el contagio. ¿Saben lo que hicieron los médicos de Italia? Los médicos de Italia no le hicieron caso. Sencillamente ellos agarraron a uno que había muerto por COVID y le hicieron la autopsia. Revisaron qué es lo que había pasado. Ahí se dieron que había bastantes trombos en todo el cuerpo. Se había generado, se había coagulado la sangre. Entonces ellos actuaron lo siguiente, emitieron, ¿no? Y no le hicieron caso a la OMS y comenzaron a decir, ¿saben qué cosa? Tomen heparina, tomen ¿cómo se llama? Hay una pastilla para el corazón, no me acuerdo bien su nombre, ¿no? Para que comience a latir mejor, ¿no? A veces las personas no pueden, su corazón no funciona bien, toman eso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, es una pastillita, pero la cosa que toman eso y a la sangre lo hacen más fluida, y eso evita los trombos, eso evita todos los trombos. Entonces, esa es la situación en la que pasa justamente la oxigenación de la sangre. Acá dice, como acá dice. Pero esta situación, por ejemplo, del aparato circulatorio en vertebrados, los componentes del aparato circulatorio, me dice, es el corazón. Sabemos que el corazón son los vasos sanguíneos, son las arterias, ¿no? Son las venas, los capilares, todos lo que le estoy nombrando, vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, son los conductos por donde pasa la sangre. Ustedes saben que los principales son las arterias y las venas, ¿no es cierto? Inclusive nosotros tenemos que las arterias son del grosor de un dedo, ¿no? Son las principales. Pero así como en las pistas hay avenidas, también hay jirones, ¿no es cierto? Pero por ahí también hay pistas, pero son jirones. Lo mismo, las venas, las arterias también tienen sus desvíos, a los cuales se les llama vasos, se les llama capilares también, ¿no es cierto? Y por ahí va a ir la sangre. En los vasos sanguíneos es un conducto cilíndricos huecos por donde circula la sangre. Los tipos de vasos sanguíneos son las arterias, las venas, los capilares. Ojo, y los vasos capilares, miren, son vasos sanguíneos muy pequeños que conectan las arterias con las venas y en donde se da la transformación de la sangre arterial a sangre venosa o viceversa. Muy bien. Entonces, en una anatomía comparada del corazón en vertebrados, podemos ver que el corazón de un pez es diferente al corazón de un anfibio. ¿Por qué? Porque en el corazón del pez hay dos cámaras, solamente dos cámaras, por eso se le dice bicameral. En cambio, en el anfibio hay tres cámaras, por eso se le dice tricameral. Ahora, en las del pez me dice que solamente hay una aurícula y un ventrículo. En cambio, en el del anfibio tenemos dos aurículas y un ventrículo. En cambio, en el ser humano ocurre lo contrario. Tenemos dos aurículas y dos ventrículas. ¿Se dan cuenta? Dos aurículas y dos ventrículas. Es en el ser humano. Si nosotros vemos el corazón de un reptil, que es tricameral,
Tricameral en el sentido de que son, ¿quiénes? Reptil, la serpiente es es tricameral, ¿no? El único tetracameral es el cocodrilo. El cocodrilo se asemeja bastante a nosotros, su corazón, el cocodrilo. Por ejemplo, como dice acá, los saurios, los quelonios. ¿Quiénes son los saurios? Por ejemplo, las iguanas, ellos, ¿no? Las iguanas, los quelonios son las tortugas, los ofidios son las serpientes, ¿no? Los ventrículos no están completamente separados, lo que produce la mezcla de sangre arterial y sangre venosa en el corazón. Pero en cocodrilos, los dos ventrículos están totalmente separados, ¿te das cuenta? Lo que impide la unión de la sangre venosa con la arterial. Ahora, debido a la presencia del foramen de Paniza, es importante este órgano, el foramen de Paniza, ambas sangres se mezclan a nivel de los arcos aórticos. Al final se mezclan, no que al comienzo como los otros reptiles, no, al final se mezclan. Por eso que se le dice que es incompleta, si no sería completa como los seres humanos, pero es al final del recorrido, en los arcos, ¿no? En los arcos aórticos. ¿Debido a quién? A la presencia del foramen de Paniza. El foramen de Paniza. Tenemos el corazón de ave y mamífero. De ave y mamífero. Ustedes se dan cuenta, miren, las aves como el pollo, como las palomas, en fin, ¿no? El tipo es tetracameral, quiere decir que hay dos aurículas y dos ventrículos. O sea, miren, son iguales de un ave con un mamífero. Nosotros somos mamíferos. Dice, entre la aurícula derecha y ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral. ¿Ya? Entonces son válvulas. ¿Para qué son esas válvulas? Válvulas para que salga y ya no entre, ¿no es cierto? Regrese la sangre. Es igual, son válvulas. Ahora, eso nosotros lo vamos a presentar. Eso nosotros lo vamos a presentar. Pero no solamente en base a eso está compuesto, ¿no? Porque hay otros componentes que ayudan a la sangre. Por ejemplo, unos que pueden ayudar o pueden dificultar también. Pueden dificultar. Ustedes me dirán, profesor, usted me habló que una hormona, por ejemplo, le pide al cerebro que envíe más sangre, ¿no es cierto? Por eso se debe la presión alta. La presión alta se debe a que una hormona en nuestro organismo ve que la sangre no está viniendo con fuerza y es por eso que le manda un SOS, o sea, un pedido al cerebro. No te olvides, envíame más sangre que hay poquita, le dice. ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona se encuentra en el riñón y esa hormona se llama la renina. Renina, ¿ya? Esa hormona, ¿qué es lo que hace? Ve que hay poquita sangre, le dice, por favor, más sangre. Y ese corazoncito trabaja más, bombea más, pues, bombea más. Y es por eso que a todos los que padecemos de presión alta, oye, en nuestra cabeza acá, en este lado de acá, se siente como que se te abre la cabeza. Cuando tomas tu pastillita. Las personas de edad mayor, Claro. tienen la televisión. Pero yo les voy a decir, inclusive no tan mayores. Hay muchachitos que tienen presión alta, que nacen, ¿por qué? Porque sus padres han tenido presión alta. Por ejemplo, yo tengo presión alta, es hereditaria. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá tuvieron presión alta. Por ejemplo, mi mamá llegaba a tener presiones altísimas, 27 de presión, que es 270, ¿no es cierto? Es bastante la presión alta, sobre todo le dijeron que no puede tener hijos más. ¿Por qué? Porque se puede quedar una preeclampsia, le puede dar en el parto, ¿no? Por debido a la presión alta que tiene. Entonces ya no tuvo más hijos. Esa es la situación. Por ejemplo, mi papá, que también ha tenido presión alta bastante, él ha sufrido. ¿Qué es lo que pasó? Él murió de derrame cerebral también. Por ende, sus hijos
también sufrimos de presión alta. Si los padres, los dos tienen presión alta, evidentemente los hijos van a tener presión alta. Entonces, pero a mí la presión alta, a mí me vino años después, no de muchacho, sino me vino ya prácticamente a los, ¿cuánto? 47 años, 40, 45 Profesor, ¿y años. cómo se sabe si es que alguien tiene presión alta? Ah, por el dolor que le da en la cabeza. Por ejemplo, a ustedes les puede dar un dolor acá, oiga, en la frente, acá adelante. A eso se llama estrés. Estrés. Cuando le da en toda la cabeza, es un dolor de cabeza, normal, una jaqueca, se puede decir. Pero cuando les da en los costados, en la sien, parece que se abre, esa es presión alta. Y ustedes van a escuchar en sus oídos, van a usar, o sea, van a sentir así, como si latiera su cabeza. Esa es presión alta. Y la presión alta duele en estos lados, parece que se te abre la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso que es bueno tomar ahí su enalapril, ¿no? En fin, hay pastillitas para eso, para que se controle. Uno puede controlar su presión alta, mas no lo puede curar, porque eso no se cura. Uno lo controla nada más mediante tomar. Es igual que un diabético. Un diabético controla su nivel de glucosa que tiene en la sangre, pero no lo puede curar. Aunque muchos médicos dicen que sí, pero es difícil. Por eso es lo que les digo. Yo tengo presión alta, ¿no es cierto? Ya tengo presión alta, pero yo tomo mi captopril y listo. Ahora, mi papá también ha sido diabético, por lo tanto también me dio diabetes. Por eso lo que le digo yo, es difícil que salga a la calle. ¿Por qué? Por estas enfermedades que hay. ¿Por qué? Porque si me agarra la enfermedad, pues ahí nomás me deja. Porque tengo presión alta, tengo diabetes, ahí son bombas de tiempo. Por eso es que no salgo, me quedo acá en la casa. Y, y también así empezaría las clases, dirían, por ejemplo, es difícil no haber clases en los colegios, pero a lo mejor van a decir, se acabó la cuarentena. Si la promotora dice, ya, vamos a reunir al colegio, yo no voy, no voy. ¿Qué me voy a ir en el tren cuando está lleno de gente y por más que me cuide, sencillamente me voy a contagiar y voy a morirme? No, para irme al colegio no voy, no voy, no voy. Por eso que sencillamente me quedo acá hasta que termine todo esto, este problema. Pero esa es la situación, ¿ya? En su casita, si por ejemplo su papito, su mamita tienen esto, cuídenlo, es bien peligroso, son bombas de tiempo, que no solamente por esta enfermedad, sino tienen que tomar sus pastillas. Si no toman sus pastillas, esto es lo que genera. Y esto también lo que dificulta la irrigación sanguínea, ya le digo, porque crea trombos, crea situaciones en las cuales no llega la sangre a los tejidos. Eso es lo que pasa. Ustedes saben que la jirafa debiera tener la presión más alta del mundo, debido a que tiene su tremendo cuello. Y para bajar a comer su cuello, imagínense la sangre, cómo se le viene con fuerza. Pero la jirafa tiene pequeños nódulos cercanos en su cuello, lo que hace posible la contención de la sangre. La contención de la sangre. Esa es la situación. Es tan sabia la naturaleza que ha hecho así, porque si no tuviera esos nódulos, pues la sangre, imagínense esa presión que tendría. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos miren, el corazón de un ave con el mamífero habíamos dicho. Se encuentra la válvula mitral, ya les hablé. La circulación en peces simples. Por el corazón de un pez solo recorre sangre desoxigenada venosa. ¿Qué es desoxigenada? O sea que no es oxigenada. No es oxigenada por el pez. El pez no tiene esa sangre. Solamente recorre desoxigenada. No es oxigenada. Si se corta, volvemos a entrar. Dice, la circulación en anfibios. ¿Qué pasa en la circulación en anfibios? Dice, es doble e incompleta. Hemos dicho incompleta, ¿por qué? Primero, les digo, doble, ¿por qué? En los anfibios. ¿Quién me dice por qué la circulación es doble? Ya he hablado varias veces de eso.